Parece bien. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Javier Irurzun, radiólogo vascular intervencionista del Hospital General Universitario de Alicante, que nos va a hablar sobre malformaciones vasculares periféricas. Pues adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Salva y al equipo de Girona, no solo por la invitación, sino también por el excelente trabajo que están haciendo. Y bueno, el tema que yo he elegido es el tratamiento y nuestra experiencia en general sobre las malformaciones vasculares periféricas. Con esto ya digo de que no voy a hablar de tumores vasculares, que el tratamiento es quirúrgico, no voy a hablar de malformaciones capilares, que el tratamiento es mediante técnicas de láser, y tampoco voy a hablar de malformaciones del sistema nervioso central, que habitualmente, y al menos en mi hospital, las tratan los neuroradiólogos. Me pasa la diapo. Ahora. Las malformaciones vasculares constituyen un universo muy complejo para todos, y los radiólogos vasculares no somos una excepción. Leí en un artículo que era como cuando los colonos se enfrentaban al lejano oeste, y es que se manejan un grandísimo espectro de patologías y hay muchísimas posibilidades de tratamiento, que realmente lo que en un paciente te funciona, pues lo haces en otro y hay que darle un enfoque absolutamente distinto. Esto unido a diferentes zonas del cuerpo con diferente peligrosidad de complicaciones, pues hace que el tratamiento pues pueda considerarse un auténtico reto profesional para muchas de las pruebas que nos toca enfrentarnos. Desgraciadamente también nos vienen muchos pacientes que vienen con la ilusión de que tú puedas solucionar su problema y nada más verlos te das cuenta de que la radiología vascular y los tratamientos endovasculares tienen sus limitaciones y en muchos de ellos no puedes ofrecerle ningún tipo de tratamiento. Esto unido a que nos vamos a encontrar inevitablemente con complicaciones una vez que tratamos pacientes, pues hace que de vez en cuando el dedicarse a estos temas sea ingrato y yo diría que a veces puede ser frustrante. Es un mundo muy desconocido por los pacientes, muy desconocido por los médicos, por la mayoría de los médicos, y yo diría también que muy desconocido por muchos de los especialistas que en teoría se dedican a manejar a estos pacientes. Esto no es raro que se nos siga refiriendo pacientes para tratar como con la palabra angioma, que es una palabra yo creo que a desterrar, que ha estado superada por una clasificación muy extensa donde cada entidad tiene su nombre y sus apellidos concretos y un manejo adecuado para cada una. La palabra angioma siempre ha englobado tanto al tumor como a la malformación vascular. Tampoco es raro que nos lleguen pacientes que han sido tratados con extirpaciones parciales y recidivas clínicamente peores. Y es que hay que tener en cuenta que quien se dedica a intervenir una malformación vascular, que no estamos hablando de quitar un simple tumor o una simple colección de canales vasculares que puedan ser sencillamente extirpados, ya que tienen la capacidad de afectar a múltiples tejidos y la resección completa puede ser muy difícil o imposible de asumir, y que además, cuando queda un resto, este resto tiene una capacidad pluripotencial, ya que se han creado en las primeras etapas de gestación, y esto conlleva un riesgo de recidiva que a veces es peor que la malformación que estamos tratando. Donde se ha avanzado mucho es en el diagnóstico por imagen. Hoy día, con el ecodoppler y la resonancia magnética, prácticamente tenemos diagnosticadas las malformaciones, por lo menos para saber si estamos ante una malformación hemodinámicamente activa, una malformación arteriovenosa, o malformaciones hemodinámicamente inactivas, que engloban fundamentalmente las venosas y las linfáticas. Como sabéis, las malformaciones hemodinámicamente activas se comportan como una semiología heterogénea con muchos puntos hipointensos que corresponden a vacíos de señal por el nidus malformativo. Si hacemos un angio-RM, pues veremos un retorno venoso precoz cuando en teoría tendríamos que ver solo arterias. Y es que este nidus hace un bypass de la capilaridad y de la sangre pasa de arterias a venas directamente. Que las malformaciones de bajo flujo, por lo contra, son malformaciones que se visualizan como homogéneamente hiperintensas, lesiones homogéneamente hiperintensas, que ya te ha de llamar la atención de que esto podría ser una malformación vascular. A veces logramos identificar en el Doppler lagos o tubos vasculares, en los cuales puede ser más o menos difícil o casi imposible identificar Doppler por el bajo flujo que tiene, y a veces pues vemos que hay flebolitos. Estos flebolitos, yo cuando era residente pues decían que era un diagnóstico de un angioma, y ahora sabemos que es un diagnóstico es una semiología casi patognomónica de una malformación vascular venosa. Que tenemos dudas que si es una malformación vascular u otra cosa, pues hacemos una flebografía directa, como ves en la imagen de la derecha, en la cual pues veremos varias formas de comportarse con las venas de drenaje que hay posteriormente. Por lo tanto, el primer reto al que se enfrenta alguien que se dedica a una malformación vascular es si realmente la lesión que tenemos delante es una malformación vascular. Y
Esto es relativamente sencillo cuando ya viene enfocada clínicamente, cuando tienes una malformación que en la piel dérmicamente tiene unos cambios, o bien que fluctúa, o bien que tiene una coloración violácea, o bien que tiene un cil o que pulsa, ya te viene orientada como algo vascular. Entonces, pues si la semiología es concordante, lo vas de malformación vascular. Pero hay que tener en cuenta que las malformaciones vasculares pueden estar en cualquier parte del organismo y de vez en cuando son muy difíciles de sospechar. En este caso, por ejemplo, es tener un nódulo de nueva aparición que vino asociado a una neuralgia del trigémino, de aparición súbita, en la grasa anterior de la fosa infratemporal adyacente al seno maxilar. Lo que hicimos pues, fue una biopsia percutánea, en este caso ecodirigida, no fue una biopsia fácil, pero que diagnosticó una malformación venosa. Al paciente con tratamiento se le curó la neuralgia del trigémino y pasamos de una sospecha clínica inicial, que era un tumor de células, un tumor de glándulas salivares menores, que potencialmente son muy malignos y con muy mal pronóstico, a una malformación absolutamente benigna, que no tiene transformación maligna y que, sobre la cual, si no hay sintomatología, no le hacíamos nada. Otras veces nos pasa lo contrario, que cuando tenemos en la cabeza la imagen de la malformación vascular y al ver una imagen típica, pues tendemos a pensar, pues otra malformación vascular. Bueno, pues por ejemplo, en este caso, este paciente, tanto por TAC como por RESO, pues se sospechó una malformación venosa, que son muy frecuentes en la parótida. Y cuando me vino al paciente, pues ves que clínicamente no concuerda. Si clínicamente no concuerda, hay que hacer una biopsia. Hay que tener claro el diagnóstico de una patología que no la vas a extirpar posteriormente. En este caso, las malformaciones son algo congénito. Esta mujer le había salido desde hace un año el bulto. Además son lagos de colecciones de vasos que normalmente son muy blanditas o fluctuantes en tamaño. Y en este caso era una bola muy dura, no concordaba. Le hicimos una biopsia percutánea que no tiene que tener ningún problema de sangrado, me refiero, salvo que sea una malformación, la que sospecha arteriovenosa. En este caso sí. Estamos hablando ya de malformaciones arteriovenosas que la capa elástica de la arteria no funciona bien y el sangrado puede ser difícil de parar. Y otras veces nos pasa, y esto desgraciadamente nos pasa muy frecuentemente, que cuando hay una entidad rara que tiene muchísimos vasos arteriales y venosos, pero sobre todo muchísimos vasos arteriales, directamente se sospecha una malformación arteriovenosa. Y hay que tener en cuenta que una malformación arteriovenosa no solo es un ovillo de vasos anómalos en un paciente, sino que lo que realmente la diagnostica es que estos vasos tengan un nido vascular, que puedes o no demostrarlo, pero que esto implica un retorno venoso precoz. Aquí al hacer la arteriografía, en esta extensísima mancha en la espalda hiperpigmentada, que además estaba engrosada la piel, como veis en el TAC, y que además, pues no lo sabéis, pero producía una sudoración muy grande en el paciente, vimos en el arterio que no había retorno precoz, valorado en el comité, decidimos hacer una biopsia y resultó ser una forma rara de presentación de un neurofibroma gigante. Pues bien, una vez que tenemos diagnosticada y tenemos claro que tenemos una malformación vascular, de cara a enfocar el tratamiento, tenemos que valorar muy bien ese mapa de esa malformación. Tenemos que saber perfectamente la anatomía vascular de esa malformación. Esto, comenzando con las malformaciones venosas, lo vamos a saber mediante la flebografía. Por la flebo vamos a distinguir dos tipos de clasificaciones. Por un lado, que tengamos la morfología de la malformación. ¿Cómo es esa malformación? Si es una especie de esponja, o una bolsa de gusanitos, que le llamamos a veces, que tú pinchas un vaso minúsculo y este vaso va rellenando otros sin ver por dónde comunican entre ellos, pero realmente todo ese bultoma hiperintenso en la reso es una colección de microvasos vasculares comunicados entre sí. Esto es igual que lo has pinchado, por la misma aguja puedes poner un agente esclerosante que después lo tratará. La dificultad será que esa aguja se quede en el vaso, porque ese vaso es de pequeño tamaño. Necesitas una quietud absoluta y que esté todo sin moverse lo más mínimo. Por lo contrario, pasa con las malformaciones capitarias. Son cavidades que son muy fáciles de puncionar y el problema va a ser que tapices todo el endotelio de la malformación, todo lo que metas tenga que tapizar todo el endotelio para tener un tratamiento adecuado. El tercer tipo serían malformaciones que llamamos dismórficas. Son colecciones de canales vasculares de diferentes tamaños, más o menos displásicos y más o menos comunicados entre sí. Esta es probablemente la forma de presentación más frecuente y probablemente la más difícil de tratar. Hay un segundo tipo de clasificación venosa que lo que nos ayuda es a inferir el riesgo de complicaciones, según cómo sean las venas de drenaje de la malformación. Tenemos una malformación tipo 1, en la cual las venas de drenaje prácticamente son invisibles o no las vemos directamente. Evidentemente, la más fácil es que el agente esclerosante se quede en el sitio y no vaya a otras zonas con complicaciones no deseadas. Tipo 2, que son venas de drenaje tardías y de morfología normal.
Tipo 3, que las venas de drenaje ya son más rápidas y están más dilatadas, son displásicas. Y tipo 4, que directamente estamos hablando de, podríamos decir, de varices internas. Son colecciones de canales vasculares comunicados ampliamente con sistemas venosos profundos y superficiales. Las malformaciones linfáticas, evidentemente, no tienen flujo y la forma de presentación son dos. Las malformaciones macroquísticas, que puede ser uno o varios quistes comunicados entre sí, y las microquísticas. Son dos entidades absolutamente distintas. Como veremos, el manejo también lo es. Las macroquísticas se presentan o bien como un bultoma visible cutáneamente, como veis en la imagen, son muy frecuentes en la edad pediátrica y en la zona cervical, o bien asocian alteraciones dérmicas verrucosas, angiomas verrucosos que pueden sangrar, y dentro nos podemos encontrar imágenes en lugar de localizadas con morfología arboriforme. Se pueden asociar también a determinados síndromes. Las malformaciones microquísticas son innumerables quistes comunicados, microcomunicados o no comunicados entre sí. Por lo tanto, el tratamiento ya veremos que el enfoque no es endovascular. La clasificación y el mapa vascular es esencial, es fundamental cuando hablamos de una malformación arteriovenosa. Y obtener este mapa no es fácil. Tener angiográficamente claro qué tipo de malformación arteriovenosa estamos tratando o nos enfrentamos a ella no es fácil y es muy importante saberlo porque algunas igual no son para nosotros y tenemos que derivarlas a centros de mucha experiencia. Vamos a distinguir simplificando en tres tipos. El tipo 1, que sería una malformación arteriovenosa de hasta 3 aferencias arteriales, vamos a llamarla las sencillas, como vemos en la imagen de la izquierda, es una o hasta 3 malformaciones arteriales que llegan a un nidus vascular, que es esta ovillo, esta maraña vascular, donde se comunica sin pasar por la capilaridad con las venas de drenaje, y el retorno venoso precoz que la diagnostica. El tipo 2 son muchas, ya no más de 3, sino pueden ser innumerables aferencias arteriales o arteriolares que comunican con un saco venoso común. Por lo tanto, ya vemos que hay un drenaje venoso al cual drenan todas esas aferencias arteriales. Esto es fácil de ver aquí y es muy difícil de demostrar en la angiografía. Y el tipo 3 son la más frecuente, la más compleja, la más difíciles de tratar, que son nidus vasculares complejos, únicos o separados entre sí, que comunican múltiples arteriolas con múltiples vénulas, como veremos en muchos ejemplos. Y probablemente, en mi opinión, la pregunta más importante. Tenemos diagnosticada una malformación vascular, sabemos exactamente cómo es, pero ¿hay que tratarla o no hay que tratarla? Y es que no todas las malformaciones deben ser tratadas. Vamos a hablar de las arteriovenosas, que es donde esto tiene mucha más importancia, porque el tratamiento puede ser ya no frustrante, que no logres el éxito, sino también contraproducente, que empeore la situación del paciente. Y es que la historia natural de una malformación vascular es que va evolucionando entre varias fases. Una fase quiescente, en la cual hay unos cambios hemodinámicos en la malformación, que pueden ser más o menos importantes y producir una cierta molestia en la zona. Una segunda fase en la cual estos cambios hemodinámicos se acompañan de expansión y de destrucción en mayor o menor medida de los tejidos de alrededor, ya producen sintomatología peligrosa, ulceraciones, sangrados, etcétera, etcétera, isquemias. Y una tercera fase, segunda, tercera fase, y una cuarta fase que el shunt que se produce entre arterias y venas llega a producir una descompensación cardíaca. La fase 1 y la fase 2, como la propia palabra ya ayuda a decir, la recomendación es no tratarlas. Y es no tratarlas porque hasta un 25% se ha demostrado que no evolucionan, se quedan en esta fase en 5 años de evolución. Y si evolucionaran, pues ya pasarían a otra fase y nos plantearíamos el tratamiento. Esta es una paciente que podría estar en una de estas dos fases. La fase 1 o fase 2, cambios hemodinámicos, un thrill palpable, una malformación en el talón, que vemos que sin embargo, decidimos, como veis aquí, tratarla. ¿Y por qué la tratamos? Pues porque está en una zona de apoyo que le producía una molestia y eso no iba a tener solución. Decidimos en el comité de tratamiento porque además es técnicamente sencillo acceder al nidus y en este caso pudimos acceder al nidus con el microcatéter, rellenar toda la totalidad del nidus y esto lo sabemos porque también tratamos la vena de drenaje del nidus. Cuando has tratado la vena, es que has tratado todo el nidus. Veis el relleno de todo el nidus y la malformación. Todo esto se acompaña evidentemente de una compresión del drenaje venoso. Esta malformación la hemos tratado adecuadamente y está hemodinámicamente inactiva tras el tratamiento. ¿Está curada? Pues yo diría que no. Las malformaciones no se curan y no se curan pese a que en este año esta paciente, por ejemplo, ya tiene 10 años de seguimiento, está inactiva totalmente, pero siempre tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de una recidiva.
nos podemos encontrar casos que pueden ser precisamente casi opuestos. Esta malformación es muy llamativa en la semiología por imagen, nidos vasculares tan complejos e innumerables que somos incapaces de individualizarlos. Vemos focos de nidus de alto flujo, imágenes de vacío de señal en todo el carpo y en toda la muñeca y antebrazo distal, y en la angiografía pues vemos tal robo vascular que produce la malformación que prácticamente son invisibles las arterias digitales. Sin embargo, al ver la paciente vemos que la clínica que tiene es una cierta molestia. Al apretar la mano o esas fluctuaciones de volumen le produce una cierta molestia a la que se ha acostumbrado a tener, pero no tiene cambios isquémicos, no tiene cambios tróficos, no tiene dolor por infiltración nerviosa. Nuestra recomendación daba la complejidad del tratamiento y daba la complejidad de la malformación, y la ausencia de síntomas que lo justifiquen fue hacer un seguimiento clínico. Porque sabemos que si la tratamos y tratamos parcialmente, puede cambiar de este estadio en el que probablemente está ahora a este otro, y entonces las consecuencias pueden ser mucho peores. Sin embargo, cuando estamos ya en estadios 3 o estadios 4, tenemos que tratar a la paciente, tenemos que tratarla porque si no, el tratamiento alternativo es la cirugía, que siempre tendrá más complicaciones y a veces implica amputaciones. Estos tratamientos, pues ya veremos hacerlos de diferentes formas, pero vemos que las malformaciones tienen capacidad de ulcerar la piel, de producir sangrados, etcétera, etcétera, y por supuesto molestias álgicas. Las malformaciones venosas es un tipo, como si fuera una patología distinta de las arteriovenosas. Tiene un curso mucho más larvado, una entidad muchísimo más benigna, podríamos decir. El tratamiento no es necesario. Realmente lo importante es tener un correcto diagnóstico de que no estamos ante un tumor y un correcto información al paciente de decirle que esto, bueno, pues te tiene que acostumbrar a tenerlo, que es parte de él, y que si no le da molestias no hay ninguna necesidad de tratamiento. A la vez el tratamiento tiene menos complicaciones, no tiene por qué evolucionar necesariamente a tener un proceso peor posteriormente, pero yo creo que lo correcto es llegar a un acuerdo con el paciente según que los síntomas, que pueden ser estéticos o pueden ser de dolor, la extensión y el tipo de flebografía, como hemos visto anteriormente, pues justifiquen o no un tratamiento. En estos pacientes, pues la paciente de la izquierda, pues vemos una malformación en la musculatura paravertebral, unas venas de drenaje epidurales que no podemos controlar, no podemos no podemos comprimirlas, quiero decir. La paciente vino por dorsalgia, en principio le expliqué lo que tenía, el riesgo del tratamiento, el tipo de malformación y la zona donde está. Decimos un control, al seguirla en 3 meses la dorsalgia le había desaparecido, decidimos un seguimiento clínico y llevamos 5 años y la malformación pues forma parte de ella, pero no hemos decidido no tratarla. Otras malformaciones pueden llegar a ser difíciles de tratar porque tenemos nuestras limitaciones con los agentes esclerosantes por la extensión de la misma, con esta malformación en todo el costado anterior y todo el hemicuerpo izquierdo anterior en el tórax de este paciente. Realmente era una alteración estética lo que le producía, pero él estaba empeñado en el tratamiento. Hicimos 2 tratamientos con esclerosantes potentes, la respuesta no fue buena, no fue suficiente. Pues bueno, yo creo que es el momento de explicarle al paciente que quizás no merece la pena proseguir para acabar teniendo una complicación cuando la sintomatología no lo justifica, y más o menos parecido en esta malformación de la nalga, que las venas de drenaje tampoco las puedes controlar y que es difícil esclerosar, tapizar todo el endotelio de esta malformación. La siguiente pregunta que he planteado es quién debe tratar la malformación. Yo creo que aquí la respuesta es más sencilla. Debe tratarla quien se quiera dedicar al tema. Quien se quiera dedicar al tema y tenga la especialización y la capacidad de hacerlo técnicamente bien. Habitualmente un radiólogo, intervencionista que se especialice en el tema, como si puede ser un cirujano vascular que se especialice en el tema también. Para mí es como si fuera lo mismo. Ahora bien, el que lo haga tiene que tener claro que implicarse en el tema no es técnicamente hacer el procedimiento solamente. Yo creo que tiene que plantearse tener una consulta propia donde valore previamente los pacientes y donde llegue a consenso de tratamiento con ellos y donde vea posteriormente a los pacientes en consulta para tener un feedback adecuado, de ver si realmente lo que técnicamente has hecho bien ha sido una solución para el paciente o no. Tiene que ayudar a crear un comité disciplinar en el hospital en el cual se impliquen otros médicos especializados en las malformaciones, por supuesto dermatólogos, pediatras, cirujanos infantiles, traumatólogos infantiles, cirujanos vasculares, otorrinos y así. Y podemos seguir infinitamente, ya que malformaciones hay en cualquier parte del cuerpo. Y de esta forma consensuar los tratamientos más complejos. Y cuando no se pueden tratar malformaciones en hospitales que no sean de tercer nivel, bueno, pues claro que sí, pero quizás pues hay que saber las que debes tratar y las que debes derivar.
y los sitios menos especializados, que no tengan esta capacidad, pues yo creo que están capacitados para tratar malformaciones, porque técnicamente no es algo excesivamente complejo, sino más bien la decisión de tratar o no malformaciones tipo 1, arteriovenosas, y malformaciones venosas tipo 1, tipo 2 localizadas. La siguiente pregunta, ya una vez que hemos decidido un tratamiento y quién la va a tratar, es por dónde tratar la malformación. Y esto es especialmente importante en las malformaciones arteriovenosas, ya que tienen varias zonas de abordaje de tratamiento. El abordaje endoarterial, el abordaje venoso, retrogradamente, y un abordaje combinado o una punción directa malformativa. Vamos a ver 3 tipos de malformaciones que, simplificando, hemos visto. Malformación tipo 1, las que tienen hasta 3 aferencias arteriales. El tratamiento es endoarterial. Llegas con una de esas aferencias al nidus, que normalmente debes tener la capacidad de rellenar todo el nidus. Malformaciones con innumerables aferencias arteriales y una aferencia y un sumidero venoso común, pues tenemos que lo lógico es llegar por este sumidero venoso y a través de él tratar el nidus. ¿Qué es el nidus? El nidus, hemos dicho que la comunicación entre esas arteriolas y esta zona venular sin paso de los capilares, pero realmente el nidus es la parte venosa de la malformación, ahí es donde realmente asienta el nidus. Esa es la importante del tratar, no las arterias. Veremos casos. Y en las malformaciones tipo 3, las más complejas, pues hay que tratarla como puedas. Si puedes endoarterialmente, con una o con varias sesiones, ir tratando el nidus, hasta tratar completamente el nidus, que es el objetivo. Si no puedes llegar al nidus, pues intentar una punción percutánea, como veis en este caso del nidus, y a través de él meter el agente embolizante, o si no, y usar combinaciones de diferentes técnicas. Las malformaciones venosas y las linfáticas, las malformaciones de bajo flujo, tienen un abordaje común, es mediante una punción directa malformativa. Esta punción directa la haremos con una palomilla vascular habitualmente, por ella vemos el reflujo de sangre y que nos comprueba que estamos dentro, y después metemos el agente esclerosante, y si no te llega la palomilla, que son cortas, pues usamos abocats, usamos agujas más o menos largas, etcétera, etcétera. Aquí vemos imágenes de malformaciones, en este caso hemifacial en una niña, vemos que es un tipo de malformación tipo 2, con una vena de drenaje tardías e instilación del agente esclerosante. Veremos más casos. Lo importante es que cuando tenemos tipo 3 o tipo 4 tenemos que controlar el éxtasis de salida, si no el agente esclerosante que pongamos puede ir a zonas indeseadas y crear complicaciones. Esto lo haremos cuando estamos en los dedos, en extremidades, pues con una tira de compresión es relativamente sencillo. En otras zonas pues podemos comprar esto, por ejemplo, en los chinos, esterilizarlo y comprimir la zona alrededor del bultoma de la malformación. Cuando estamos en una extremidad podemos usar un manguito de presión que lo comprima, y si la vena de drenaje son más profundas, pues usamos un manguito de isquemia de miembro. Y en otras malformaciones, pues va a usar el ingenio. Por ejemplo, en este caso hay una vena de drenaje a la yugular, y lo que hicimos es comprimir manualmente. Un compañero con un porta y una turunda de algodón, vemos que comprimimos la yugular, que se queda con un éxtasis del contraste de la malformación, y entonces cuando instilamos el agente esclerosante. Y ya por último vamos a hablar del tipo de tratamiento y con qué tratamos las malformaciones. Comenzamos con las malformaciones venosas, malformaciones que, como hemos dicho, tienen un curso más indolente, tienen una respuesta mejor al tratamiento y es más sencillo de tratar. No necesitamos ser excesivamente agresivos con ellas generalmente. Por esto usamos espumas de alcohol suave. Las espumas de polidiocanol al 2 o al 3%, incluso un poquito menor, es con lo que se tratan las varices. Con este porcentaje suele ser suficiente para una respuesta adecuada. Tenemos que tapizar por contra unos vasos de mayor volumen. Entonces lo que hacemos es cambiar este líquido en una espuma mediante lo que se llama el método de Tessari, que no es otra cosa que mezclar el líquido con aire, con CO2 o con oxígeno, a través de 2 jeringas que conectas por una llave de 3 vías. Una vez que haces esta espuma, la espuma es capaz de tapizar el endotelio de toda la malformación. Y de esta forma vemos cómo tú primero la rellenas con contraste y posteriormente le metes la espuma. La espuma no la ves, pero ves cómo te desplaza el contraste. A veces, bueno, pues no eres capaz con con este polidiocanol tan suave de lograr una respuesta completa. En esta paciente de una malformación ya he intervenido varias veces y con muy sintomática, alguna infiltración del nervio cubital, creo recordar, y no respondió a 2 sesiones con etosia al 3%. Logramos que en farmacia nos hicieran una concentración mayor del polidiocanol. Disponemos al 6 y al 12%, y en este caso con una etosia al 12%, que aquí lo veis desplazando el contraste en la malformación, y por supuesto un manguito de compresión posteriormente, logramos solucionar el problema clínico de la paciente.
tenemos que tener en cuenta que los tratamientos tienen su límite. No logramos, no todo se puede esclerosar. Hay malformaciones tremendamente extensas que no logramos, pese a mucha concentración de agente esclerosante y pese a varias sesiones, pues no, yo personalmente no he logrado contenerlas. En este caso vemos espuma al 12% en toda la malformación, varias punciones. Esta es la de los flebolitos que he puesto antes y vemos cómo rellenamos toda la malformación, control de las venas de drenaje e incluso se produjo una trombosis de toda la malformación. La trombosis no es lo que queremos conseguir, es un efecto adverso muy frecuente o es un efecto secundario, un daño colateral muy frecuente, que normalmente se resuelve y no da problemas, pero lo que queremos conseguir es un daño del endotelio que posteriormente produzca una fibrosis posterior y esa malformación deje de producir sangre y esos cambios hemodinámicos que producen la sintomatología en el paciente. En este caso incluso casi creamos un compartimental en la paciente que por suerte con medidas locales de paños fríos logró mejorar sin necesidad de una cirugía, pero pudo haber necesitado un desviamiento quirúrgico por la trombosis tan extensa que se produjo en la extremidad. El sistema esclerosante más potente es el alcohol, el etanol. A la vez es el que más complicaciones produce por esa capacidad de esclerosar tan potente y esa capacidad de ir tan distal que tiene. Entonces, tenemos desde hace unos años una posibilidad de poner el alcohol embebido en un gel, que es lo que se llama esclerogel, comercializado como esclerogel. Personalmente es mi método de elección, yo es el que más me gusta, lo mezclamos con lipiodol y lo vemos, y yo lo que veo me gusta más que lo que no veo. Aquí vemos una malformación venosa en un labio, hicimos 2 punciones, es conveniente hacer 2 punciones que te sirven, una de ellas para controlar una presión excesiva en la zona, que pueda refluir por la otra. Vemos la vena de drenaje. Evidentemente esto no se puede comprimir, pero si metes el esclerosante, aquí ves las gotitas de lipiodol, en él vas viendo hasta las venas esclerosantes. Se supone que el esclerosante, cuando son pequeñas y finas y de relleno tardío, el esclerosante tapa esas venas y no progresa después posteriormente. Si progresa lo ves y puedes dejar de inyectar. Las malformaciones, una vez que lo pones con el esclerogel, este aumenta de densidad, se hincha, aumenta de consistencia, es más duro. Y, por supuesto, va liberando el alcohol lentamente durante días, semanas o incluso hasta 3 meses después de la inyección. Esto tiene capacidad de este alcohol de dañar la estructura alrededor, muy frecuente en mucosas. Recomendamos siempre hidratar muy bien la zona, yo personalmente con vaselina. Este es otro caso en una piel delicada, en este caso en el labio mayor de un adolescente, una malformación en la vulva, un motivo estético de tratamiento, evidentemente. La cirugía tiene un riesgo de sangrado que debemos ayudar con la esclerosis previa. En este caso hicimos 2 inyecciones porque había 2 zonas no comunicadas entre sí, una superior y otra inferior. Las tratamos en 2 tiempos porque el esclerogel tiene una limitación por IFU de intentar no hacer más de 1 mililitro por pinchazo y 2 mililitros por sesión. Aquí vemos el lipiodol con el que va mezclado el esclerogel en la porción superior, aquí en la porción inferior. Aquí el resultado inicial en la porción superior, veis cómo esto se hace una bola muy dura. Aquí en la porción inferior, después de tratarlo, el resultado produjo una pequeña úlcera posteriormente, que con curas de betabine curó. Y posteriormente el cirujano plástico le hizo una reconstrucción estética y que no tuvo sangrado y tuvo una adecuada solución para la paciente. Otras veces nos enfrentamos a casos más complejos, en situaciones más incómodas de tratar, donde esas venas de drenaje te da miedo que vayan a zonas que produzcan complicaciones. Esta malformación en el masetero de la paciente la iba siguiendo yo durante meses y durante años, diría, y pues misteriosamente, una vez acabado el periodo de crecimiento, siguió creciendo. Siguió creciendo, englobando todo el masetero y englobando el ángulo de la mandíbula, como veis aquí. De tal forma que pasó a ser un dolorcito, que ella lo llevaba bien y sobre el que decidimos inicialmente no tratar, a ser un dolor que le incapacitaba abrir la boca. Llevaba meses tomando líquidos y bebiendo con pajita papillas y purés. Esto era el máximo que era capaz de abrir la boca y con mucho dolor. Me acuerdo que decía en la consulta que ya no es que le quitara el dolor era suficiente, pero que ella soñaba con comerse un bocadillo, me acuerdo que decía. Este es el tratamiento. Vemos una imagen preciosa de una malformación espongiforme, cómo vas curiosamente rellenando todo lo que rellenas inicialmente un punto, un pequeño canalículo y ves cómo te va rellenando todos los canalículos entre sí, en la zona más superficial y otra punción en la zona más profunda. Se diferenciaban como 2 zonas en ecografía. Esto es el acúmulo de las gotitas de lipiodol que lo vemos dispersas, por lo que se hace una similitud bastante buena con la flebografía y con la imagen coronal de la RM.
Esto es el resultado inicial, se hincha un poco, aumenta la consistencia, pero no tiene un dolor especialmente importante al principio. Ese alcohol se va liberando poco a poco. Evidentemente al principio inflamas la zona y puede molestar un poco más, pero eso se le advierte al paciente que es normal. Y esto es el resultado pasado un año. En este caso fue muy bien, se redujo notablemente la malformación de tamaño y esto no es lo importante es que el resultado clínico sea bueno. Tú la tratas porque crea una sintomatología y esa sintomatología es lo que tienes que conseguir lograr, no una disminución del tamaño, si no la asocia. En este caso, logramos una apertura completa bucal y la felicidad posterior de la paciente. Y esta es otra malformación que, bueno, pues no sabíamos si tratar o no, pues decidimos intentarlo sobrepasando el IFU. Era prácticamente toda la hemicara derecha, en diferentes compartimentos, diferentes estructuras, englobaba también la parótida, masetero, la fosa infratemporal, en la zona temporal también. Hicimos múltiples punciones con múltiples inyecciones de esclerogel. Aquí vemos el lipidol con el que se mezcla por toda la cara y posteriormente pasó de tener una zona depresible en la hemicara derecha a tener prácticamente una pelota de tenis aquí. Inicialmente ya se lo habíamos advertido, por mucho que lo adviertes les sorprende. Y nosotros nos sorprendemos también de lo duro que se pone el esclerogel. Y posteriormente eso va disminuyendo de consistencia y va disminuyendo la molestia que puede conllevar. El resultado fue aceptable, pero estas malformaciones son muy difíciles de solucionar eh, endovascularmente y hoy en día hay unos tratamientos sistémicos en los cuales tenemos que plantearnos también. Y después, por último, en las malformaciones venosas, para ver un subgrupo de malformación que es muy especial. La malformación que antiguamente se llamaba como hemangioma intramuscular y que el término no anda muy equivocado, ya que realmente tiene un tratamiento como los hemangiomas, es decir, como los tumores, aunque sea, si tú la pinchas y por la inmunohistoquímica te pueden decir que es una malformación venosa, pero realmente es una malformación venosa muy especial, el subgrupo de la anomalía vascular fibroadiposa, el FABA. Y es especial porque, entre otras cosas, porque producen mucha sintomatología, suelen estar alrededor, en este caso, el paquete vasculonervioso peroneo, producen muchísimas molestias porque tienen una muy buena solución quirúrgica, son relativamente sencillas de extirpar para el cirujano y a la vez tienen una buena solución la alternativa con la que la tratamos nosotros con ablación. En este caso se hizo con radiofrecuencia, actualmente las hacemos con crioablación. Aquí vemos la malformación, nosotros la tratamos respetando la porción esta que está más cerca al paquete vasculonervioso. Se ves como era inicialmente y ves cómo está ahora, vemos que la respuesta es muy buena. Queda la porción que está cerca de los nervios, sin embargo, sintomatológicamente la paciente mejoró mucho, un 80% más o menos, y le ofrecimos la posibilidad de tratar el resto, de quitarlo, pero ya dijo que la molestia que quedaba la podía llevar bien y se decidió no seguir el tratamiento. Pasamos a hablar de tratamiento de otras malformaciones de bajo flujo, que son las linfáticas. Las linfáticas no tienen flujo, es linfa lo que hay dentro y se pueden tratar simplemente vaciando y metiendo una sustancia dentro. No hay que pensar en venas de drenaje que tapar ni nada parecido. Normalmente son bultomas visibles externamente, como vemos aquí, que con eco mismo pinchas con una boca, le vacías y le metes el agente esclerosante. Antes metía pixivanil, que es el OK432, que eran virus estreptococos atenuados, daba como una reacción inflamatoria muy grande y las respuestas eran fantásticas. Desgraciadamente ya no lo disponemos, por lo menos en Alicante. Y ahora ponemos bleomicina, que como sabéis es un quimioterápico con todo lo que conlleva. A veces lo hacemos con eco solo, a veces, pues si tenemos dudas de puede ser mixta, entre venosa y linfática, pues lo tratamos con ecografía y con flebografía malformativa y vemos el control de lo que metemos. Pero bueno, el tema es vaciar y meterle pues más o menos la mitad de la cantidad de bleomicina para que haga efecto en su interior. A diferencia de las malformaciones linfáticas microquísticas, que quiero que os quedéis con la idea de que estas no tenemos que tratarlas, porque además prácticamente no podemos tratarlas. Es imposible. Pues gracias a Dios apareció un tratamiento sistémico desde hace unos años, que es antiangiogénico, de estos que ayudan ahora a curar casi todo, y también las malformaciones linfáticas. El sirolimus dan unas respuestas fantásticas y lo decidimos mucho en el comité cuando no son accesibles a un tratamiento percutáneo, y las microquísticas en todas ellas. Antes del sirolimus, algún caso nos atrevimos a hacer múltiples punciones, porque esta paciente sangraba mucho de las verrugas vasculares que tenía externamente, y pues hicimos múltiples punciones de las malformaciones, las rellenábamos, le metíamos picivanil en todas ellas. Bueno, logramos un tratamiento más o menos completo y por lo menos logramos que dejara de sangrar y después se operó. Pero evidentemente quedaros con que se tratan sistémicamente y no endovascularmente, que es casi imposible.
Y por último vamos a hablar del tratamiento de las malformaciones arteriovenosas. Y estamos ya en otra liga, estamos ya en un tipo de malformaciones que el tratamiento es mucho más complejo y en un tipo de malformaciones en las cuales las complicaciones pueden ser también muy graves. Tratamos las que solamente lo justifiquen clínicamente, como hemos dicho, tipo 3 o tipo 4, y tenemos que habitualmente pues, las tratamos endoarterialmente, como he comentado. Me gustaría, esta diapo la pongo para que veáis estas dilataciones, digamos, aneurismáticas en las arterias que llevan el flujo. Esto no son aneurismas que hay que tratar como si fueran aneurismas en otra parte del cuerpo por una debilidad de la pared arterial. Estos son arterias hipertrofiadas por el hiperaflujo que te exige la malformación vascular, que es como un dragón ávido de sangre que pide sangre y recluta vasos de donde sea. Estos vasos hipertrofian y una vez que traten la malformación se deben volver a su situación. En cualquier caso tienen paredes normales y no tienen riesgo de mayor complicación. Tenemos que tratar todo el nidus, es muy importante todo el nidus. En este caso aferencias tibial anterior, tibial posterior, aquí vemos el rellenos con el ónix, que es este material de Evo, que como veis es negro, que está mezclado con tantalio, lo cual es importante cuando estamos en zonas superficiales porque puede tatuar, toda esta coloración negra probablemente es del ónix, y aquí vemos el ónix rellenando lo que era toda la malformación. Posteriormente la verruga dejó de sangrar, se quedó como seca, se intervino quirúrgicamente sin ningún sangrado y el resultado combinado fue bueno. Esta otra malformación decidimos tratarla con otro agente. A mí soy muy fan de usar ISIX, es un agente esclerosante que está mezclado en lugar de tantalio con agente de contraste. Esto tiene potencialmente varias ventajas. No tatúa la piel, no artefacta en tags posteriores, el tantalio artefacta más y bueno, pues también su uso es igualmente válido como el Evo. Tiene más o menos parecido de tratamiento. Es una malformación curiosa, es un hallazgo casual. No causaba ninguna sintomatología en la cadera de un paciente, en el cuello femoral, pero vemos una malformación con un nidus muy complejo, con un grandísimo retorno venoso precoz, como veis aquí, y que decidimos tratarla al ser una zona de carga y por el riesgo de fractura, ya que cada vez se va haciendo una lesión lítica mayor en el cuello femoral. El tratamiento lo hicimos en varias fases, ayudándonos de un balón de oclusión, el cual te permite que el agente embolizante que metes, en este caso ISIX, progrese hacia anterogradamente y no retrogradamente, tapando la aferencia de la vena, de la arteria. Y esto es el ISIS rellenando la malformación vascular, como veis, y esto es la arteriografía final, donde vemos este aneurisma por hiperaflujo que se formó y la ausencia de relleno de nidus malformativo y ausencia de relleno de retorno precoz. Esto no es una respuesta inicial clínica muy buena, no es una curación del paciente, sigue pudiendo haber y probablemente habrá nidus pendiente de tratamiento y cuando lo demostremos en el seguimiento posterior, pues veremos cómo enfocarlo, pero quizás pues, puede ser razonable hacer una punción directa y rellenarlo directamente el nidus, porque ya por vía arterial probablemente sea complicado. Las malformaciones tipo 2, las que he comentado que tienen múltiples aferencias arteriales y un sumidero venoso común, hay que intentar tratarlas por el sumidero venoso. Nosotros lo aprendimos con este caso. Con este caso, después de haber intentado múltiples tratamientos arteriales al nidus, que cada uno de ellos nos quedábamos muy satisfechos, tapamos gran parte del nidus, parecía que iba mejor, pero la realidad es que la sintomatología del paciente, que incluía ciática, era cada vez mayor y el sumidero venoso, el aneurisma, entre comillas, venoso, cada vez era más grande y mayor preocupación por parte de todos. Intentamos un abordaje venoso que nunca habíamos hecho y todo cuesta empezar. Cuesta llegar mucho porque vas en contra de corriente, no dibujas lo que va a continuación, pero llegamos a verlo, casi todos tienen como esta morfología en el muñeco de nieve. Hay varias formas de tratarlo, hay quien se dedica simplemente a tapar el retorno venoso y con esto se trombosa y se soluciona a veces la malformación. Hay quien opina que estas malformaciones pueden estallar una vez hecho eso. Nosotros decidimos taparlo con un balón de oclusión inicialmente, posteriormente le pusimos alcohol a través de la malformación y este alcohol lo pusimos hasta que, ayudándonos de balones de oclusión en las arterias aferentes, en este caso mesentérica inferior e hipogástricas, decidimos meterle alcohol y después probamos a ver cómo iba. Tapamos con COIS el retorno venoso. El resultado final fue muy bueno y llevamos más de 10 años de seguimiento en este caso y no ha vuelto a recidivar. Si es que las malformaciones complejas, pues a veces tienes que ayudarte de todo lo que puedas. Este paciente nos vino curiosamente para una arteriografía previa a amputación del dedo pulgar, porque el paciente estaba muy ulcerado ya y estaba sangrando sin parar. Entonces, parecía algo ya para hacer. Inmediatamente él tenía hasta riesgo de infección. Bueno, pues hablamos con el cirujano y dijimos, déjanos, vamos a probar a esclerosarlo, a embolizarlo, a ver si lo logramos. Vimos múltiples
nidus arteriales con varias aferencias, una vena de drenaje común, por la cual intentamos inicialmente balón de oclusión y meterle un agente esclerosante. No nos atrevimos con etanol líquido, pusimos poliocanol al 12%, miedo a hacer una necrosis mayor, miedo a estropearlo más de lo que estaba, miedo a la inexperiencia. Y posteriormente, al no funcionar suficientemente, hicimos un abordaje arterial con balón de oclusión, hubo una progresión, en este caso de EVO, muy adecuada por la malformación y el resultado clínico fue muy bueno. El paciente conserva la funcionalidad del dedo y sobre todo dejó de sangrar y de tener riesgo de úlcera y de infección. Y este es un ejemplo para mostrar que las malformaciones complejas pues pueden requerir tratamientos combinados. Esta es una malformación en un órgano, en este caso en el riñón, un aneurisma venoso, un aneurisma venoso en el riñón, una arteria aferente que en este caso dependía de una polar. Aquí vemos la arteriografía, el gran retorno venoso precoz, una malformación de muy alto flujo. Todo lo que pongas por la arteria se puede ir a la vena sin tener control. Por este caso, pues pusimos un balón de oclusión en la vena para controlar el flujo. Esto es la arteriografía tras el balón de oclusión. Veis cómo rellena un nidus en forma de corona. Y esto es tras rellenarlo con ISIX, con este agente esclerosante que comentaba antes que está mezclado con contraste y se ve como el contraste. Veis el ISIX que rellena toda la corona vascular y mucha gente hubiera considerado que esto es un tratamiento más que suficiente. Probablemente sí. Otros hubieran hecho probablemente tapar el drenaje venoso, que es único en este caso, y se hubiera trombosado la malformación. Probablemente también. Nosotros decidimos hacer las dos cosas y el resultado fue muy bueno. ¿Y por qué decidimos hacer las dos cosas? Pues bueno, porque sabemos que estamos ante un enemigo muy complejo y muy peligroso. Y estas malformaciones vasculares, pues muy bien que las trates y muy contento que te quedes inicialmente, la recidiva después puede ser muy difícil de tratar y clínicamente un problema muy grande. Y esto quiero expresarlo con este último caso que voy a poner. Este es un caso que se trató por el doctor Esteban, del quien he aprendido yo mucho de malformaciones. En el año 2002, una malformación en el muslo, varias aferencias arteriales y con muy buen trabajo se llega al mismo nidus y se trata en este caso con pegamento, el cual también es una opción de embolizante líquido muy buena. El resultado final fue muy bueno y estoy seguro que se quedaron muy contentos, al igual que el paciente. Solo que el año siguiente se volvió el paciente con una recidiva, recluta nuevos vasos y evidentemente algo del nidus que no vemos no podemos tratar. O bien el agente esclerosante no progresa tan distalmente para rellenar todo el nidus. Se volvió a hacer otro trabajo llegando distalmente al nidus y embolizándolo adecuadamente. El resultado fue muy bueno también. Y he aquí que el paciente que al final se ha mudado a Alicante, pues ahora viene en el año 2021 con otra vez la malformación. Pues ahora tenemos que valorarlo bien, ya no en el comité, yo personalmente pues estos casos los comento con gente que tiene más experiencia que yo y ver qué podemos hacer para que el paciente lo tratemos de una forma más mantenida, más definitiva, entre comillas. Probablemente, pues quizás usar un agente esclerosante más que tenga capacidad de progresar más distalmente, como hace el etanol, asumiendo más riesgos, valorar un abordaje venoso que pueda ayudar también o hacer una punción directa al nidus, en fin, cada caso hay que valorarlo individualmente. Y ya por último, pues la realidad de que todo el que trate esto se va a encontrar con complicaciones. Y esto hay que explicarlo muy bien a los pacientes, porque no es agradable tener ampollas o tener zonas de necrosis cutánea. Aunque la realidad es que si logras estar siempre endovascular, esto deben ser de poca entidad y se deben solucionar solas y va a ayudar a recordar prevenirlas y tratando muy bien la zona. Lo que sí que realmente es una lástima, es peligroso, es cuando hacemos daño a nervios. Esto se producirá si hacemos extravasación del contraste, no logramos que esté endovascular. Por esto es muy importante la anestesia general en muchos pacientes. Y además en etanol líquido es donde más frecuente se produce. Ya he hablado de síndrome compartimental, tener en cuenta la posibilidad de infección siempre, cuando mezcles con aire, que el aire se lo pases por un filtro estéril. Cuando estés en una arteriovenosa, yo recomiendo poner antibioterapia y que lo pone intraarterial también. Cuando el material embolizante va a otras zonas, evidentemente, según donde vaya, puede dar complicaciones. Incluso si tiene un foramen oval persistente, podemos tener un ictus. Todo esto hay que conocerlo. Cuando trabajamos mucha cantidad de etanol, este puede producir una vasoconstricción pulmonar generalizada y el colapso cardiopulmonar que puede ser fatal y acabar con la vida del paciente. Esto hay que saberlo. El etanol tiene una limitación en volumen, porque puede ser peligroso. Y ya una última complicación, que puede parecer una curiosidad, pero no deja de tener importancia y desde luego hay que conocerla. En pacientes que tratamos con ebliomicina, que en muchos sitios como el nuestro es el tratamiento de elección de malformaciones linfáticas, como he dicho,
pues vemos que después se puede producir esta hiperpigmentación en zonas de la piel. Y esto, ¿por qué? Porque se produce, pero realmente si estás tratando por un tema estético, igual era menos estético, menos problema estético el bulto que la hiperpigmentación que se produce. Pues es una lástima. Pues todo tiene su explicación, todo está publicado. La hidrolasa es una enzima que tenemos todos en el cuerpo y que sirve para eliminar la bleomicina y que la tenemos en todo, no existe en todo menos en el pulmón, que sabemos que donde la bleomicina puede dar complicaciones, menos en la piel también. Y aquí es donde vamos. Debido al fenómeno que se llama de Koebner-Like, microtraumatismos en determinadas zonas pueden producir que se produzca un aumento de sangre en esa zona, un acúmulo de bleomicina que tú has puesto, que ha pasado a circulación sistémica, y una toxicidad cutánea en esas zonas. Esto es típico en las zonas de rascado, por ejemplo, que produzca hiperpigmentación flagelada por la morfología del rascado y la hiperemia que es producida en esa zona. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero, explicarlo al paciente, saber qué puede, a los padres, saber qué puede pasar y evitar todo lo que puede producirlo. Esparadrapos, como veis en la foto, intentar poner paños no adhesivos, el ojo con los paños del electro, quitarlos lo antes posible, evitar relojes que compriman, pulseras, rascados, en la medida posible los primeros días y sobre todo explicar que es la mejor forma de no tener complicaciones, por lo menos judiciales. Y bueno, con esto yo acabo. Simplemente espero haber aportado un poquito de luz a este universo tan complejo de las malformaciones vasculares y bueno, yo he intentado no hacer otra cosa sino reflejar la experiencia que tenemos en el Hospital General de Alicante, donde bueno, pues tenemos un grupo de trabajo muy especial al cual tengo la suerte de pertenecer. Muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias, doctor Irurzun, por la excelente presentación. Ha sido muy didáctica, incluso para los compañeros que no estamos en contacto al día a día con la radiología intervencionista. Tenemos algunas preguntas. Comenzamos por las del doctor Salva Pedraza. Dice, la ecografía y el Doppler son útiles en la valoración de las malformaciones vasculares, pero también tenemos opción de la elastografía o administrar contraste en ecografía. En tu experiencia, ¿tienes establecido algún protocolo técnico de ecografía concreto con Doppler, Power, CTTE, elastografía, etcétera, para valorar todas las malformaciones? Bueno, la verdad es que no. Nosotros hacemos ecografía y ecodoppler. No disponemos en nuestra sección de contraste ecográfico, que evidentemente puede ser muy útil, y sí que he encontrado mucha utilidad en el software de bajo flujo que tienen muchos equipos ahora, que donde antes yo no identificaba flujo en las malformaciones venosas, o bien lo identificaba solo al descomprimir la malformación, que eso es un pequeño truco que puede ayudar mucho. Ahora con el software de bajo flujo, la verdad es que sí que demuestro el flujo y me ayuda mucho también a canalizar los vasos en el momento de la punción ecoguiada. No tengo experiencia con la elastografía, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Pedraza. Dice, los protocolos de RM han ido mejorando en los últimos años. ¿En tu experiencia tienen establecido algún protocolo técnico de RM en concreto, con STIR, difusión, ARM, con contraste, para valorar todas las malformaciones? Pues me gustaría decir que sí, pero la realidad en la Comunidad Valenciana es que la resonancia magnética sigue siendo propiedad de una empresa privada. Entonces también son radiólogos que no forman parte del hospital en la mayoría. Debido a la implementación del modelo C, muchas resonancias magnéticas, y en particular de muchas malformaciones, las estamos haciendo, sobre todo en niños, las hace la sección de pediatría, y ahí donde ya se está estableciendo un protocolo de alguien que además está implicado en el comité y que conoce perfectamente la realidad de las malformaciones y lo que buscamos en ellas. Es muy importante las secuencias de supresión grasa, de las secuencias TIR, y bueno, pues donde existe una cierta controversia es si hay necesidad de realizar angioresonancia a todos los pacientes. En mi opinión, es relativamente sencillo diferenciar una malformación de alto flujo de una malformación de alto flujo, y donde podemos encontrar más dificultades es en pequeñas, como todo, en lo de menor tamaño. En malformaciones de bajo flujo, de pequeño tamaño, diferenciarlas de un hemangioma en gente en edad pediátrica. Y ahí sí que es importante la forma del comportamiento hemodinámico con el contraste. Vale, relacionado con esto, y creo que ya la ha respondido parcialmente, pregunta el doctor Kai Vilanova, ¿cuándo precisas de angio-RM y cuál información necesaria debe proporcionarte la ARM?
No lo preciso realmente. Quiero decir, yo para saber si una malformación es de alto flujo, salvo que puedas confundirte a una malformación de bajo flujo que tenga muchos flegolitos, con que tenga un pequeño nidus, con las secuencias sin angio-RM, con las secuencias normales se puede saber. La angioresonancia pues da una imagen muy bonita y te caracteriza el retorno venoso precoz. Pero desde luego debe sustituir a una arteriografía diagnóstica, eso lo tenemos todos claros. Pero en el caso de que si el paciente no se va a tratar, pues parece que es razonable hacer angioresonancia también, pero cuando le vas a tratar también, al final tienes que valorar dónde están esas referencias arteriales y ese mapeo arterial, te puedes hasta evitar la angio-RM, sí, en cuestión de eficiencia. Perfecto. Una última pregunta del doctor Pedraza. Dice, en el manejo de los pacientes con aneurismas cerebrales por radiología intervencionista, se ha demostrado una utilidad de grupos de diálogo entre los mismos pacientes para que se ayuden entre ellos de manera tutorizada por el neuroradiólogo intervencionista. ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Bueno, yo ya he comentado que nosotros no tratamos malformaciones del sistema nervioso central. En las malformaciones periféricas es un grupo mucho más heterogéneo de pacientes y cada uno remitido de especialistas distintos. El crear este tipo de consensos, de unificaciones de protocolos o de conocimiento de patologías no es tan sencillo por este motivo. Vale, perfecto. La doctora Criado dice, enhorabuena Javier. Completamente de acuerdo en que es muy importante saber cuándo no tratar las malformaciones y conocer nuestras limitaciones. El doctor José María Abadal, también enhorabuena Javier, muy docente. Otra pregunta del doctor Pedraza dice, la formación técnica para tratar las malformaciones vasculares necesita mucho tiempo, pone como orientativo un mes. Esto lo has mencionado en la presentación, supongo que depende de qué grado sea la malformación, la formación que necesite. Lo de un mes no sé muy bien a qué se refiere. Supongo Ya, que será un radiólogo vascular intervencionista experimentado para dedicarse a malformaciones, ¿no? Porque a mí me ha llevado mucho más aprenderlo. Bueno, yo me he formado como en todo, aprendiendo bueno, aparte de congresos, etcétera, etcétera, en caso de malformaciones, yendo a ver cómo trabajan otras personas que han sido pues, mis tutores en este sentido. No hace falta irse muy lejos. Yo he estado en Londres viendo cómo trabaja Jackson, que es probablemente el de mayor referencia de Europa, o lo ha sido. Pero yo he ido a compañeros de Murcia, compañeros de Valencia y he aprendido casi todo lo que sé de ellos. Entonces, realmente lo que hay que hacer es ver casos, ver cómo se hacen los casos y ver la realidad, que puede parecer muy sencillo de poner una agujita, una malformación y meter un agente esclerosante. Cuando vas a verlo te das cuenta que es más fácil que la aguja que has puesto, con que se mueva un pelín el paciente, se salga del sitio y colocarla de nuevo ya no es tan fácil. Todo esto hay que estar ahí, hay que verlo y hay que ver casos. Y como cada caso es distinto al anterior, pues al final tienes que ver cada vez más casos. Y yo el último caso que he presentado, pues no tengo claro cómo hacerlo. Probablemente, como hice en un principio, me traiga un compañero con mucha experiencia para que me dé apoyo, por lo menos ánimo a la hora de hacerlo y sentirme apoyado, porque no me siento cómodo haciendo solo los casos complicados. Y también otra cosa muy importante, y hay una charla de Jackson en el EBIR que podéis ver, que es que todos deberíamos ver, es qué pacientes se deben derivar. De tratamiento de malformaciones, qué pacientes tratar y qué pacientes se deben derivar. Y todos tenemos que conocer nuestros límites y cada uno debe conocer los suyos. Es decir, hay pacientes que deben tratarse en centros de referencia donde manden ese tipo de pacientes. Y por mucha experiencia que pueda creer que tenga yo en malformaciones, pues quizás hay pacientes que no deba enfrentarme yo solo a hacerlos, y eso es lo que yo hago, por lo menos. Y después hay centros, por ejemplo, los Klippel-Trenaunay, hay otro tipo de síndromes que pues igual te viene uno cada 10 años y no has tratado ninguno. Entonces, pues se deben mandar a sitios donde los traten habitualmente. Entonces, igual que se hace con las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que se tratan en centros de referencia, porque es la única forma de coger experiencia, patologías poco prevalentes, entre comillas, y las debe hacer en un servicio de radiología vascular, pues el mismo, básicamente. Evidentemente, las fáciles pueden enseñar a otros compañeros, pero cuando venga una complicada, alguien tiene que subespecializarse en lo complicado, y ahí es donde tendremos que entender en una especialidad cada vez más amplia, como la radiología vascular intervencionista. Perfecto, muchas gracias. El doctor José María Badal nos hace una sugerencia. Si nos puedes comentar lo importante que es la consulta clínica y la comunicación con los pacientes en las malformaciones arteriovenosas.
Pues gracias por la pregunta, José María. Yo sé que lo dices para reincidir en el tema. Es tan importante como, por lo menos en mi servicio, difícil de hacer. Y la realidad es que nos come el crecimiento de esta especialidad. Tenemos que estar siempre en sala, tenemos que estar siempre haciendo otro tipo de cosas y, por lo menos en mi servicio, es imposible que alguien se dedique a pasar consulta todos los días. Nosotros restringimos la consulta para determinados pacientes y malformaciones. Yo al principio a todos los pacientes con malformaciones los veía antes porque el paciente hay que explicarle muy bien lo que tiene y los pacientes vienen con muy mala información. Esa es la realidad. Y tú eres el que sabe lo que le vas a hacer y lo tienes que explicar y dar adecuadamente el consentimiento informado. Posteriormente tienes que ver cómo ha ido, porque es que tú puedes quedarte muy contento de que bien me ha quedado y el paciente estar incluso peor posteriormente. Y esto te enseña, ese feedback te va enseñando. Esa consulta yo creo que hay que convencer a los gestores que es importante. No sé si lo podremos hacer en todas las patologías que manejamos, me parece imposible, por lo menos en mi servicio, pero en determinadas patologías complejas debería ser así. Vale, perfecto. Ah, una pregunta del doctor Antonio López. Dice, ¿tiene experiencia con el tetradecil sulfato de sodio? No, la verdad es que no lo he manejado nunca, lo he visto usar. Creo que no sé si ahora está disponible en España, pero hasta hace no demasiado creo que estaba disponible en Europa y en España no. Por ese motivo es un agente expresante muy potente y no lo he usado. Yo lo sustituí por cuando ya me crearon el poliocanol más concentrado, con el cual trataba las que no me respondían con el poliocanol suave. Y últimamente tengo que reconocer que casi todas las trato con canol gelificado. Perfecto. La doctora Criado pregunta, ¿dónde o a qué referentes consulta los casos más complejos? Bueno, pues todo el mundo tiene sus referentes. Yo lo consulto con los que he aprendido yo, con los que he ido a aprender, con el doctor Esteban en Valencia, con el doctor Capel en Murcia. Y bueno, pues he hablado con Fermín Urtasun, también ha venido a ayudarme en muchas malformaciones y le consulto casos complejos, con Pepe Urbano, en fin, siempre el mundillo que nos conocemos todos. Muy bien. Comenta la doctora Criado que ahora sí se puede conseguir el tetradecil sulfato de sodio en España. Sí, sí. Y no sé si el doctor, ya estamos con las preguntas, no sé si el doctor Jaume Codina quiere hacer algún apunte o tiene alguna duda. Jaume. Excelente presentación. Hacer casos. Es el resumen. Bueno, o no hacerlos cuando no se debe hacer. Esto. Ver. Perfecto. Y bueno, y para finalizar, yo creo que Salva nos puede hacer unos apuntes de la excelente presentación. Muchas gracias de nuevo, doctor. Y Salva, adelante. Muy bien. Andrés, muchas gracias por tu excelente moderación y Jaume, muchas gracias por tus intervenciones como experto. Bueno, Javier, ha sido maravilloso. Yo creo que hemos aprendido mucho. Además, ha sido muy visual porque nos has dado como 4 ideas, además con imágenes. Nos has dicho, a ver, dejar de hacer los comités del pasillo. Nos hemos imaginado nosotros en el pasillo con el dermatólogo. Pensar que esto es como el lejano oeste. El radiólogo intervencionista se ha visto como el lejano oeste con todos los indios, los apalaches. Hay muchas cosas a hacer. Después nos has dicho, hombre, lo interesante es no tratar, no el 1 y el 2, no la pediatría, no los linfáticos, no los venosos. Después nos has dicho, hombre, el software de baja dosis, la eco puede ser útil, el STIR puede ser útil. No decir angiomas, no. Hay una clasificación, lo has comentado muy bien. Y a lo último has dicho, hay que decirle al paciente que posiblemente no se puede tratar y que lo que tenemos que hacer es, y además avisar a las aplicaciones. Has remarcado mucho que hay que explicar, que hay que hacer consulta, aunque has explicado un poco las dificultades de hacer la consulta en el día a día. Y después has dicho que lo que no tratamos la malformación, tratamos los síntomas. Y el ejemplo que has puesto del bocadillo. La señora no sueña con el bocadillo y al final se puede tomar el bocadillo. Es decir, tratamos los síntomas para que la calidad de vida de la persona sea mejor. En resumen, muchas gracias, Javier, por todo lo que nos has enseñado y seguro que has más a todos los radiólogos intervencionistas que te están oyendo a poner en marcha esto y seguro que te consultarán todos. Muchas gracias, Javier. No sé si quieres decir alguna pregunta final o algún comentario final a la audiencia. Javier. Pues fundamentalmente gracias a todos y bueno, lo que has dicho, que ha comentado José María también, que incidió en la consulta, pues muchos pacientes a veces cuesta convencerles de que es mejor que se pongan las medias de compresión a que intentemos solucionar un problema que le puede crear una complicación mayor, que no puede ser fácil de manejar. Y el paciente no quiere las medias, el paciente quiere que tú le trates y le solucione. Y si tú le dices que no, la realidad es que probablemente vaya algún médico que le diga que lo opera.
Y esto es algo que tiene que ser una concienciación común de todos, el poner un sentido común a esto. Hace poco vi una paciente, una malformación realmente sencilla para tratar. Voy a citarla y me dice, no, es que al final me he ido a un médico privado que me ha dicho que me la va a quitar, que es mejor que me la quite. Digo, bueno, mi opinión es que es mejor que se la trate, pero no es la mejor opción que se la quite. Además era intramuscular, en fin. Y bueno, pues la paciente probablemente se va a ir al médico privado porque el traumatólogo le ha dicho que eso hay que quitarlo. Y es difícil que alguien que no sabe ni quién eres, porque tú eres un radiólogo, y poca gente sabe que los radiólogos curamos cosas, nos tomen con la misma importancia que a muchos cirujanos que siguen siendo la referencia para muchos pacientes. Perfecto, muy buena conclusión. Dejamos ya la sesión, solo recordar a la audiencia que volvemos el martes, el lunes no, es que el lunes es fiesta en Girona, el martes, y será el doctor Antoni Castro, jefe de interna de nuestro hospital, que nos hablará de la enfermedad tromboembólica venosa, diagnóstico y tratamiento, actualización clínica y radiología. Están todos invitados al martes. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Gracias, Javier, y gracias a todos. Hasta luego. Adeu. Adeu.